Este podcast tiene como objetivo presentar el análisis envolvente de datos, o DEA por sus siglas en inglés, Data Envelope Analysis, y corresponde al apoyo del texto Una práctica teoría de la optimización lineal, capítulo 4.3. Acá lo que nos preocupa en DEA es el control de gestión. Nos interesa evaluar adecuadamente un individuo o una institución, porque la evaluación es la base para el mejoramiento y a diferencia de la evaluación financiera, que suele ser de muy alto nivel, que mide rentabilidad o retornos, cuando estamos preocupados de actividades más operacionales, la evaluación es multidimensional, o puede ocurrir que no tenga sentido una evaluación financiera, como por ejemplo al comparar qué colegio es mejor que otro. Hay un montón de elementos que incluye el desempeño en ciertos test, la motivación de los alumnos, la calidad de los profesores, la calidad de la infraestructura. Son muchos indicadores que no tienen sentido que se mezclen en uno solo, por ejemplo, en financiero, como es el caso que a veces puede darse en empresas. Muy cercanamente en el tema de la evaluación de los profesores universitarios, uno podría pensar que hay a lo menos dos dimensiones. A la universidad le interesa esencialmente la publicación de investigación y la docencia de alumnos de pregrado y posgrado. Uno podría representar acá a tres profesores: el profesor I sub 0, que tiene un desempeño promedio en publicaciones medidas en número de papers y también promedio en sus evaluaciones de sus alumnos. Tenemos un profesor, el I2, que es muy bueno en publicaciones y no tanto en docencia, y I1, que es viceversa. La pregunta que uno sería es, ¿cuál de estos profesores es mejor? Para tener una evaluación de ello, una forma de verlo es tener una especie de función objetivo que pondere las publicaciones por más las evaluaciones, pero eso obligaría a tener un alfa y un beta que pondere estos desempeños, lo cual requiere determinar qué es más relevante o cuán más relevante es la docencia respecto a la investigación. Y eso puede ser muy complejo e inconducente, porque los que serán buenos en investigación van a decir que eso es lo importante, los que son buenos en docencia van a decir lo contrario, y entonces la evaluación va a terminar siendo, por decirlo así, política o arbitraria. Lo que busca este modelo, este Data Envelope Analysis o análisis envolvente de datos, es aislarse de esa discusión de qué dimensión es más importante que la otra y simplemente buscar aquellos individuos que están en la frontera de posibilidad, lo que en microeconomía se le llama la frontera eficiente o la frontera de Pareto o la frontera de posibilidades. Y aquellos que están en la frontera estarán bien evaluados, y los que son subeficientes desde el punto de vista de Pareto van a estar mal evaluados. Entonces, como les decía, para evitar la arbitrariedad, o para evitar de que todos los profesores sean declarados que son únicos y que no pueden compararse, por ejemplo, I1, I0 e I2, uno podría argumentar que los tres son bastante buenos porque ninguno es dominado por otro. I1 es mejor en docencia que I2, que I0, pero I0 tiene más publicaciones, y lo mismo I0 con I2. Entonces los tres son igual de buenos, no podemos llegar a ningún lado así. Lo que queremos es tener un criterio que permita encontrar quiénes están en esta frontera de posibilidades, y eso es con el análisis envolvente de datos, que lo que obliga es que el desempeño de cada unidad sea representado por un vector, y los componentes de ese vector sean los indicadores clave de desempeño, en inglés los Key Performance Indicators,
y se va a entender que esta información está disponible y es conocida, y aquello que no se mide no es relevante. Punto aparte, en el proyecto que estamos realizando de aprendizaje y servicio, lo que estamos justamente es levantando los indicadores clave de desempeño para colegios, y son aproximadamente 15 indicadores que no se pueden subsumir ninguno en ningún otro, porque son todos relevantes, y los colegios serían un muy buen lugar donde aplicar esta técnica. Bueno, acá vamos en términos más generales. Tenemos I0, I1, I2, I3, I4. Estos son todos individuos o colegios o profesores representados por vectores de desempeño. Algunas cosas sí se pueden decir. Por ejemplo, que I2 domina I3 porque tiene más P y más Q que I3. Así que indudablemente I3 es peor. Pero no podemos decir nada, como les mostraba en el ejemplo anterior, entre I1 y I0 y entre I0 e I2. Eso a menos que utilicemos frontera eficiente. Frontera eficiente lo que intenta es generar combinaciones convexas, es decir, combinaciones, por ejemplo, de I1 con I4. La combinación convexa es toda esta línea que yo estoy mostrando acá, que es equivalente a sumar I1 por alfa más I4 por beta, y que y que alfa y beta sean positivos y la suma sea igual a 1. Y esa frontera, como ustedes ven, domina a I0, porque I0 tendría que aumentar, digamos, en un 10%, proyectarse hacia afuera en un 10% para empatarle a la combinación convexa entre 1 y 4, pero es aún peor I0, porque existe otra combinación convexa entre I1 e I2. Y en esa combinación convexa I0 más o menos tiene que mejorar en un 20%, es decir, mejorar P y Q simultáneamente para apenas empatarle a una combinación de I1 e I2. Y esa combinación convexa entre 1 y 2 puede interpretarse como que yo podría contratar al profesor I1 media jornada, al profesor I2 media jornada, generar, es decir, un profesor full time, jornada completa, que es la combinación de uno más el otro, y esa combinación dominaría en un 20% a este profesor I0. Esta combinación puede en algunos casos ser factible, en otras no. En el caso de los profesores, uno tendría, por ejemplo, interpretar que voy a contratar los semestres pares al profesor I1 y los semestres impares al profesor I2. Eso es una forma de pensarlo, y entonces en el largo plazo es como si yo tuviera full time en una combinación de ellos dos. Puede ser ese un caso, no. Lo que estamos buscando es tener un criterio para decir que I0 no está en frontera de Pareto, porque hay que multiplicarlo por un phi, y ese phi pasa a ser mayor que 1 para llegar a este punto verde que estoy mostrando ahí. Entonces uno puede, con los vectores que tiene, generar una frontera llamada un área de factibilidad técnica, en que los puntos que están ahí en gris, dado lo que los profesores o los individuos que existen, todos estos puntos se entiende que no están en frontera, salvo la envolvente justamente, que es toda esta línea que ustedes ven ahí. Esa. Entonces, todo esto lo podemos resumir en el concepto de dominancia. Ya les dije, 2 domina y 3. Y existe un vector phi 0, y phi es mayor que 1, que es el resultado de una combinación lineal convexa entre I1 y I2. Eso quiere decir que yo multiplico I1 por lambda 1 y 2 por lambda 2. Lambda 1 más lambda 2 igual a 1, y ambos son positivos, lambda 1 y lambda 2. Y ahí está, entonces, completando una jornada de trabajo, ese 1, obtenemos una producción que es phi mayor que 1 veces mejor que la de la persona, el individuo que estamos comparando. Todo esto se llama usualmente un benchmarking.
¿Mm? El que estamos benchmarkeando, es decir, evaluando al profesor I0 y estamos buscando qué individuos, en este caso profesores, lo dominan. Puede ser uno, como el caso de que I2 domina I3 individualmente, o que uno tenga que conformar una combinación de individuos, todos esos les vamos a llamar los benchmarks, y que en una combinación convexa de benchmarks, y esa combinación domine colectivamente a, a este individuo que estamos benchmarkeando. La manera de encontrar eh, estos benchmarks son resolviendo un programa de optimización que maximiza cuánto tengo que yo hacer crecer a este I0, o sea, trata de maximizar, de mover todo lo que se puede este I0 ad infinitum, se maximiza phi, tal que esa ponderación de phi por I0 esté contenida, esté por debajo de una combinación convexa entre I1 e I2, en este caso muy sencillo. O sea, yo no puedo mover esto ad infinito porque más o menos ahí quedo contenido en esta línea que se me forma entre estos dos en que se me forma entre estos dos vectores. Llego solamente hasta ahí. Eso es todo lo que puedo mover este vector. Bueno, más o menos de ahí. Entonces el programa lineal lo que hace es generar esta sumatoria de lambdas, que a priori no sé el valor que tiene, multiplicado por todos los vectores que tengo disponibles, y esta sumatoria de lambdas tiene que ser igual a 1 y todos los lambdas positivos. Entonces aquellos lambdas que queden seleccionados como positivos en el punto óptimo de phi, en el máximo de phi, van a ser lo que uno va a descubrir que son los benchmarks de I sub 0. Ahora, también me va a pasar que eventualmente al hacer esto con I0', que era este que está dominado por I2 de manera individual, I2 es mejor en ambas dimensiones, yo puedo esto proyectarlo hacia afuera, choco, en el momento en que se activa esta restricción de envolvente. Recuerden que I son vectores, entonces cada vector es una combinación de números en diferentes dimensiones, PQ en el ejemplo que yo estoy mostrando, pero pueden haber muchas dimensiones, y lo que va a pasar en este ejemplo es que phi por I0 se va a hacer en igualdad en esta restricción de acá solamente en la dimensión P. En la dimensión Q no se va a activar. Pero fíjense que phi' y sub 0' sigue siendo menor en la dimensión Q que I2. Así que se genera acá una llamada holgura en Q y muestra que este I0 está por fuera de este cono de benchmarks. Este cono I1 y I2, los vectores que están por dentro de este cono, en este ejemplo I sub 0, cuando encuentro el óptimo, activa simultáneamente la dimensión P y Q. Pero aquí están fuera de este cono ni siquiera activan todas las dimensiones. Les muestro ahora un ejemplo de cómo pensar el DEA en diferentes casos. Déjenme mostrarles la situación que yo quisiera evaluar diferentes marcas de automóvil. Imagínense, tengo un Mercedes-Benz, un Volvo, un Lexus, un Toyota, un Lada y un Neon, ¿no? Que es una marca cuyo precio es muy bajo. Imagínense, $10.000 por automóvil. Como yo estoy hablando acá de ejes de cosas buenas, de beneficios, voy a convertir el precio a ahorro, restando 100 a este número. Así que tú te ahorras poco con un Mercedes, más con un Volvo y así sucesivamente. Con un Neon te ahorras mucho dinero. Y acá estoy poniendo la nota en calidad. Por lo tanto, yo puedo pensar
que los ejes son calidad y ahorro, y ahí están ubicadas las distintas marcas. Fíjense que los autos A, B, C, D son todos factibles de producir. El auto A, que tiene más o menos la misma calidad que un Lexus, pero menor ahorro, se puede producir porque es simplemente un Lexus más caro. Lo mismo B. B es fácil de producir porque tiene el mismo ahorro que un Volvo, o sea, vale lo mismo que el Volvo, pero es peor. Eso es fácil. Tome un Volvo y rómpele una ventana. Ahí es peor y vale lo mismo. El punto C es más difícil. Uno podría pensar que es un auto con un motor Volvo y con un chasis Mercedes-Benz, algo así. Podría ser una cosa así. Todos entonces estos autos generan una frontera de factibilidad que a lo largo de los años va creciendo naturalmente, se va extendiendo porque los autos son cada vez más baratos y mejores. Pero uno puede pensar que ahora están definidos. Ahora, ¿por qué una persona millonaria elige un Mercedes-Benz? Porque su función objetivo, su isocuanta de utilidad es muy acostada. Es decir, está muy dispuesto a sacrificar ahorro por un poquito de calidad. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de dinero, porque le sobra. En cambio, una persona de clase media es más bien balanceada entre ahorro y calidad, y una persona de pocos recursos está dispuesta a hacer grandes sacrificios de calidad para ahorrarse un poquito de dinero porque tiene poco dinero. Entonces, alguien más pobre compra esta marca, alguien de clase media o que tenga cualquiera de estas pendientes, ¿no? Cualquiera de estas pendientes, también esa pendiente entre calidad y ahorro, también va a hacer que la persona compre un Toyota. Ahora, nadie va a comprar esta marca Lada, que creo que ya quebró, ¿no? Porque está dentro de la frontera de factibilidad. No hay ninguna función objetivo que elija un Lada. Va a elegir el Toyota o el Neon. Y tampoco le va a ir también a Lexus, porque fíjense que solamente los consumidores que tienen exactamente esta pendiente, que es muy específica, déjenme hacer acá un zoom, solamente los que tienen esa pendiente van a elegir el Lexus, pero solamente un tercio, porque un tercio va a elegir el Volvo y otro tercio va a elegir el Toyota. Así que el Lexus tiene que urgentemente hacer algo para tener alguna chance. Puede, por ejemplo, puede moverse un poquito en ahorro hacia acá, bajar sus precios, mejorar su calidad, ponerse aquí, o lo que hacen algunas marcas es que generan un nuevo eje, por ejemplo el eje del status, para dar un ejemplo cualquiera, e intentan diferenciarse en esa dimensión. Bueno, acá hay un ejemplo en que les estoy mostrando diferentes vectores. Son todos I sub 0, pero podría ser el I supra 1, supra 2, 3 o 4, en que les pido que busquen cuáles son los valores lambda 1, lambda 2, lambda 3 y 4 y 5 y los valores phi. Acá la historia parte con 5 individuos que generan esta frontera, que son las combinaciones convexas. Por ejemplo, entre I2, I3 y I4 es este triángulo de acá. Luego este triángulo se proyecta hacia cada uno de las esta área, se proyecta hacia cada uno de las fronteras del cuadrante positivo y se genera esa frontera de factibilidad. Y luego está, por ejemplo, el I sub 0 supra 1, que es este vector que parte, para que se vea mejor con claridad, es este que va acá. Acá choca con este triángulo y sigue hacia arriba. Y este I sub 0 supra 1, fíjense que es una combinación convexa entre I2, I3 y I4,
está justo en el medio de este triángulo, por lo tanto es un tercio, un tercio, un tercio. El resto de los lambda es 0 y el phi es aproximadamente 0.6, porque hay que achicar y sub 0 supra 1 para que choque con este triángulo. Y esos son los valores que ustedes ven ahí. Bueno, el hecho de mirar los resultados, los outputs, paper, docencia, en el caso de un profesor, no toma en cuenta que pueden haber diferentes circunstancias que estén beneficiando o perjudicando a un individuo. Fíjense ustedes esta comparación de sucursales bancarias que están graficadas en términos de su desempeño. Estamos acá suponiendo que el desempeño que nos interesa es cuántas colocaciones hacen, pero estamos considerando el ingreso familiar de sus clientes. Entonces tenemos una sucursal D que tiene clientes relativamente poco pudientes y tiene una baja colocación, y por otro lado tenemos a C que tiene clientes de muchos ingresos y también tiene colocaciones altas, no cabe duda. Lo que uno hace acá es explicar cómo las colocaciones pueden ser una función lineal, por ejemplo, del ingreso. Y acá se ve que hay una correlación, por lo tanto seguramente ese alfa y beta son significativos. Y entonces lo que estamos viendo es que el real desempeño de cada una de estas sucursales bancarias, una parte es porque tienen suerte, por decir así, porque atacan clientes, un segmento de clientes que tiene más ingresos. Y lo que uno quiere es aislar esas circunstancias positivas para las sucursales C y E, o negativas para D y E, y solamente obtener lo que es su propio mérito. Esa es esta llave que estoy mostrando acá en A. A es mucho mejor que, por ejemplo, este punto que ustedes ven acá, porque A tiene un nicho de clientes promedio, pero tiene un gran sobredesempeño respecto de la recta que explica las colocaciones en función del ingreso. En cambio C, que desde el punto de vista de sus colocaciones está relativamente bien comparado con sus colegas, en realidad no está bien, porque corrigiendo por sus ingresos está por debajo de lo esperado. Lo mismo a uno le gustaría hacer en general con otras posibles circunstancias que enfrenta esta sucursal. Ya vimos el ingreso, pero uno también podría ver el tamaño de la sucursal, el flujo de clientes, pero aquí hay un conjunto de limitaciones y que las puede mejorar naturalmente, pero a uno le gustaría considerar esto y introducirlo, incluirlo en DEA. Y eso es lo que vamos a hacer, no solo medir los resultados que tienen cada uno de estos individuos, sino también sus condiciones de entrada. Nos gustaría que si el benchmark, si un cierto individuo tiene un par de benchmarks, esos dos benchmarks no sean mejores que él por el hecho que tuvieron suerte, en este caso porque atacan un segmento de altos ingresos, sino efectivamente sea por mérito. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los benchmarks no tengan clientes de mayores ingresos. Pueden tenerlos de menor ingreso, pero no de mayor ingreso. Y eso es lo que hace esta descripción del análisis envolvente de datos. Las salidas son las mismas de siempre. Estamos maximizando phi, tal que phi 0 esté contenido por una combinación convexa de outputs Y, pero esa misma combinación se aplica para los inputs, y la combinación, esta misma combinación convexa de inputs tiene que ser igual o peor que los inputs que está recibiendo este individuo y sub 0 x sub 0 que estamos tratando de benchmarkear. O sea, no es porque los benchmarks
tengan mejor suerte. De hecho, con esto obligamos a que tengan igual o peor suerte en términos de entradas, de privilegios. Así que no puede reclamar el subsidio que se le está comparando con individuos de mayores ingresos. No, son de peores ingresos y en la misma combinación que se le está benchmarkeando sus salidas. Bueno, este es el programa lineal que está resolviendo el benchmarking del sujeto D. Acá está el sujeto D. Acá están sus tres salidas, son las celdas 20, 21 y 22, y las entradas son 25, 26, 27, y acá está simplemente copiado los datos, 8, 30% y 20%. Todas estas cosas son, como digo, outputs deseados, pero van multiplicados por el phi. El phi es la variable de decisión. Fíjense, la B31, acá está, B31, es una de las variables de decisión, y la otra variable de decisión son los lambda, que es esta matriz que ustedes ven acá, que es esta de acá. Esta es la solución óptima en este caso, y lo que hace es generar una combinación convexa de estos lambda por cada uno de las salidas y las entradas. Por ejemplo, 10.5 es igual a la combinación, al producto punto de 9, 11, 9, 8, etc. Producto puntos 0, 0, 0,4, 0, 0, en fin. Es lo mismo 40 y 29. Con eso queda conformada esta parte del programa lineal, la que ustedes ven ahí. Y lo mismo con las entradas. Acá nos estamos cerciorando que esta misma combinación lineal, por ejemplo 11 es la combinación de 13, 12, 13, 11, en fin, producto punto 0, 0,4, 0, 0, y eso tiene que ser mejor, mayor o igual a eso era la combinación convexa. Lo que acabo de decir es el 11 de acá. Este 11 es este 11, es el valor del flujo de entrada para el individuo que estamos benchmarkeando. En el óptimo el phi termina siendo 131%, y si uno hace 1 partido por phi tiene una medida del desempeño que es un 76%. O sea, uno puede decir que este señor D tendría que mejorar, está un 76% de lo que uno esperaría, que es la frontera de Pareto según lo define DEA. Esto uno lo puede aplicar para muchas cosas. Acá hay un ejemplo de cómo nosotros benchmarkeamos la producción agrícola chilena. Tenemos condiciones de entrada, que es el producto por trabajador, la tierra, el capital, los insumos, y lo que nos dice es que Chile está a un 80% de la frontera de factibilidad, y los países que terminan siendo eficientes desde el punto de vista Pareto, dado estos factores de producción, son Argentina, Colombia, Holanda y Nueva Zelanda. Esos son los países que en una combinación convexa terminan siendo los benchmarks chilenos. Bueno, espero que esto les haya sido útil y buena suerte en el estudio.